La persona correcta en el momento incorrecto no es la persona correcta, ¿o sí? Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Peter y comenta aquí abajo cuál es la mejor pareja en una serie. Recuerda que todos los comentarios destacados aparecen al final del video. De la mente del creador de Élite, el día de hoy llegó Todas las veces que nos enamoramos a Netflix, la nueva serie protagonizada por Georgina Amorós de Élite y Franco Massini de Rebelde. Y por eso el día de hoy vamos a hablar de todo lo bueno y lo no tan bueno que tiene esta serie. Hoy es 14 de febrero, día de San Valentín, día del amor y la amistad, día que se pinta todo de color de rojo, rosa, flores, chocolates en cada esquina, osos de peluche, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo sé que eso sonó como si odiara el amor, pero la realidad es que no solo es algo que sucede el 14 de febrero, al menos aquí en México. Y Netflix decidió no hacer lo mismo que su competencia, pues el día de hoy nos trajo una serie donde nos dice que el amor también duele. Se estrenó la temporada completa de Todas las veces que nos enamoramos, donde conoceremos a Irene, una aspirante a directora de cine que se muda a Madrid y su vida da un giro completamente. En esta nueva ciudad conocerá a los que serán sus nuevos amigos y a Julio, el chico ideal para que protagonice sus películas y tal vez también su vida. Sin embargo, como todo, nada será fácil, pues la vida les irá diciendo que ahí no es. Cuando empecé a ver esta serie no podía dejar de pensar en lo mucho que se va a comparar con Élite. Y aunque tiene muchas cosas muy diferentes, no dejan de resolver todo de la misma forma que en Élite, en la intimidad, por decirlo de alguna forma bonita. No sé si es culpa de nosotros como espectadores que hacemos que series como Élite, que tienen situaciones un tanto explícitas, lleguen hasta la séptima temporada. Y ojo, no es queja, realmente disfrutar la última temporada, pero creo que también es culpa de nosotros, o no sé si es el creador que tiene un concepto muy raro de lo que es el amor. Porque aunque en esta serie las escenas no son tan intensas o explícitas como en Élite, sí siento que en algunos casos son innecesarias, por lo que el primer capítulo llega a ser mi favorito por mucho. Este primer capítulo es puro amor, puro romance, puras cosas bonitas, nada explícito, y se titula Meet Cute, que en el mundo del cine y la televisión se refiere al primer encuentro entre dos personajes que conduce al desarrollo de una relación romántica entre ellos. Es donde conoceremos a Irene en el año 2003 y donde vemos esas ganas que tiene ella de comerse al mundo. Y aunque empezando la serie puede que llegues a pensar que es un poco lenta o que se están tardando en presentarnos a Julio, su coprotagonista, creo que realmente la serie se toma el tiempo para que conozcas cuáles son las verdaderas pasiones, intenciones y sentimientos de Irene. Porque una vez que se conocen Irene y Julio, la química no pasa inadvertida y lo único que esperas es que estés en Disney Plus para saber y tener por seguro que esta es una serie que va a tener un final feliz. Sin embargo, algo que hacen en esta serie es que en cada capítulo nos muestran cómo se va construyendo su historia desde el 2003, pero vemos cómo la situación en el 2022, por lo que no te deja ilusionarte hacia dónde va el futuro de esta pareja. Vemos en el 2022 qué personajes siguen en la vida de cada uno, qué sueños se cumplieron y cuáles no. Y solo con ver en cada capítulo cómo están en la época actual, te das cuenta que este no es un cuento de hadas. El primer capítulo me atrapó bastante y pensé que todos iban a ser muy parecidos a este. En el primer capítulo sucede algo casi hasta el final, que es justamente el único spoiler que no voy a decir en este video, porque creo que es mejor que lo veas por ti mismo. Pero sucede la primera situación en donde se dan cuenta que la vida les está diciendo que no pueden estar juntos. Esta es una situación ajena completamente a ellos, pero va a repercutir muchísimo por el resto de su vida. Yo pensé que así iban a ser todos los capítulos, situaciones ajenas en las que no tuvieron el control, que les dijeran que no pueden estar juntos. Sin embargo, casi todo lo que pasaba e impedía que ellos pudieran estar juntos eran consecuencias de la falta de comunicación, de no saber qué quieren, de momentos egoístas o de excesos incontrolados, y eso como que realmente no era tanto lo que yo esperaba. Cada que pasaba una situación en los capítulos, en mi cabeza tenía una solución. Sin embargo, Irene y Julio no piensan igual que yo, por lo que no resolvían la situación como yo lo hubiera hecho. Y digo, al final todos somos personas y nos podemos equivocar, pero estas decisiones que tomaban estos personajes hacían que me enojara mucho con ellos, porque yo quería verlos juntos con la química que tenían. Siento que Franco Massini destacó un poquito más que Georgina en la serie, como que la historia de Julio va teniendo un desarrollo más profundo, una historia personal solamente de él que no involucra a su coprotagonista. El Julio que vemos desde la primera vez que aparece es un Julio radicalmente diferente al Julio en el 2022, y es así porque son las consecuencias de las decisiones que ha tomado en su vida. Por el otro lado, yo a Irene la sentía como muy plana, como que le decía a todo el mundo cuáles eran sus sueños, sus objetivos, qué era lo que quería lograr en la vida, pero hasta ahí. Siento que ponía muchas excusas y hasta en algún punto la sentía malagradecida en algunas ocasiones. Nada en contra de la actriz, solo es mi percepción del personaje. Julio, su historia siempre era él. Podía cambiar su contexto, los personajes que estaban alrededor, pero él siempre era el centro de atención en esa historia. En cambio, Irene, yo siento que siempre necesitaba estar acompañada de alguien para que su historia funcionara, y eso está bien porque realmente me dio la oportunidad de conocer más a sus amigos y poder encariñarme mucho más con los personajes que rodeaban a Irene. Para empezar, Jimena es uno de los mejores personajes de la serie. Poco a poco va obteniendo el protagonismo de su propia historia y hasta llegué a pensar que
personaje podía opacar la historia de Irene. Tal vez un poco lo hizo. Su conflicto era interesante, las decisiones que tenía que tomar eran complicadas y realmente ella era súper carismática. Irene tuvo mucha suerte de haber encontrado a Jimena porque realmente siento que era quien le daba vida a la serie. Da también es un amigo que se encuentra a Irene junto con Jimena y a pesar de que también tenía su propia historia, siento que solo pasaba cuando no hemos hablado de Da, no hemos hablado de qué sucede, hay que ponerle algo de su historia que ya habíamos retomado 2 capítulos atrás. Creo que lo hicieron así porque el conflicto de Da involucra un tipo de misterio, pero como espectador como que te la hueles hacia dónde va y cómo se va a resolver este misterio. Sin embargo, también tengo que admitir que disfruté su historia más que nada por la situación que tiene su interés amoroso, por decirlo de alguna forma. Fer es el exnovio de Irene, ella lo deja cuando ella se muda a Madrid y uno pensaría que la historia de Fer terminara cuando ella se va del pueblo donde empieza la serie, pero no. Fer poco a poco también va obteniendo protagonismo en el entorno de Irene y creo que empecé a disfrutar más su personaje cuando se despegó de la protagonista. Matt es el compañero de piso de Da, Irene y Jimena. Yo al principio creí que iba a ser un personaje misterioso, que iba a tener un plot twist o alguna razón por la que existía en el entorno de Irene, pero no. Solo era el chico guapo que habla inglés, que si quitas de la serie creo que todo seguiría exactamente igual. Realmente no entendía el propósito de su personaje. En el entorno de Julio existe Gonzalo, quien lo presentan como el mejor amigo de Julio, pero una vez que lo presentan él empieza a involucrarse más en el entorno de Irene y deja de tener como que su historia con Julio. Siento que solo fue como una excusa para poner que existía de alguna forma. Se empieza a mover por otros lados y su historia realmente es interesante. En el contexto de Julio también hay 2 directores de cine. El primero tiene más relevancia que la segunda, pero ambos funcionan para empujar a Julio donde él no sabía que quería llegar. Los personajes son reales y puedes empatizar con alguna que otra situación y realmente disfruté como que las historias por separadas y cómo se empeñan como de repente en conjunto. Los personajes que tenían su historia propia lo hicieron muy bien y eso fui muy fan. Y creo que eso es todo lo que puedo decir sin spoilers, porque ahora pasando a una sección con spoilers hablemos un poco del final. Evidentemente cuando se hace una serie, yo creo que lo que más esperan los productores, creadores, elenco, etcétera, es que su serie llegue más allá de solo una temporada. En el 2003 solo vemos el ir y venir de Irene y Julio, de que se quieren, no se quieren, podemos estar juntos, no lo sé, puede ser. Y en el 2022 ya sabemos que ellos dos se odian, por lo que la historia interesante es la que sucede en el tiempo presente. ¿Hacia dónde nos va a llevar este conflicto que tienen en el presente que la vida los sigue poniendo juntos? De Irene sabemos que en el presente no se convierte en una directora de cine, sino que es una directora de publicidad de marca, que realmente pues no es muy alejado de lo que hace, pero no es su sueño que se está cumpliendo. Y como la mitad de la serie nos revelan que Irene se va a casar, después descubrimos con quién y todo, pero cuando dijeron esto yo pensé que este era el plot twist que iba a tener el personaje Matt que existe en la vida de Irene en el 2003. Yo pensé que eso era lo que lo hacía relevante en la serie, porque en el 2022 iba a darnos este plot twist de que se iba a quedar con Irene, porque en el 2003 como que nos dan un guiño de que hacia allá puede ir la historia, pero no, en el tiempo presente Matt ni existe. En el 2022 siento que solo se explora mucho la situación de Irene, ni siquiera tanto la de Julio. Me hubiera gustado ver un poco más de Julio y de Jimena en el tiempo presente. Jimena en el 2003 descubre que está embarazada y empieza a tener unas situaciones muy complicadas y decisiones difíciles que tomar, y me hubiera gustado que Jimena se quedara en el 2022 con el papá de su hijo. Y yo sé que no es algo que representa al personaje de Jimena, pero a la vez siento que si se explicaba bien podía quedar muy bien con este personaje, pero soy solo yo divagando en historias que no sucedieron. La historia de Irene en el presente básicamente es ella haciendo todos los preparativos de la boda y odiando a Julio, porque por el otro lado Julio en el 2022 sabemos que ya es un actor reconocido, está haciendo su debut como director en una película, y justamente la película que hace Julio es una temática que Irene quiso hacer desde el 2003 y no lo ha logrado, y Julio sí, por lo que hay más razones para odiarlo. La película fracasa, Julio termina en una clínica de rehabilitación y pasan muchas cosas en medio que ya verás tú. Y a pesar de que sabemos que Irene ya no quiere ver a Julio, Julio nunca la ha dejado de querer, porque la temporada termina en la boda de Irene, Julio llegando sin invitación diciéndole a Irene: me ofrecieron una película en Estados Unidos como actor, pero solamente dije que iba a aceptar si tú la dirigías. Por lo que Irene tiene que decidir entre casarse con el que es el amor de su vida o ir a cumplir su sueño en Estados Unidos como directora de cine. Y aunque sabemos cuál es la decisión que va a tomar, o la que yo esperaría que tomara si lo razonara tantito, siento que este cliffhanger para acabar la temporada no fue tan intenso. Lo sentí como cualquier otro capítulo que acabó y ya pensé que iba a seguir otro siguiente, pero no, ahí se había acabado ya la serie, al menos la temporada. Siento que aún falta mucha historia por exprimir de cada uno. Sabemos el 2003 y el 2022, pero no sabemos qué pasó en medio y me gustaría saber mucho esto. O sea, disfruté la serie, disfruté como personalidades un poco más reales, historias un poco más cotidianas, y eso estuvo bien. Jimena y Julio son los que para mí se llevan esta serie. La disfruté, no es la típica historia de amor. Yo sí tenía mi caja de pañuelos a un lado porque pensé que iba a estar llorando todos los capítulos, y al menos yo no sentí algo así. Sin pensarlo vería una segunda temporada, porque siento que Irene y Julio todavía nos tienen mucha historia que contar. O sea, ellos ya necesitan tener o un final definitivo o un felices para siempre, entonces necesitamos saber qué sigue en todas las veces que nos enamoramos.
enamoramos. Pero cuéntame qué te pareció a ti, ya la viste, ya la terminaste, déjame todo aquí en la sección de los comentarios. No te olvides un gran me gusta, suscribirte, activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad de tus series y películas favoritas. En pantalla están apareciendo los comentarios destacados del último video, así como también una recomendación que tienes que ir a ver porque está demasiado cool y un botoncito para que te suscribas si aún no lo has hecho. Gente de YouTube, yo soy Peter y a ti te veo en el próximo video. ¡Chao!